arca. Amén. Estamos construyendo el arca, construyendo el arca. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Cuando todos hayan encontrado, pueden decir amén. Génesis 6, 5 al 8. Mientras que los hermanos buscan con paciencia, se ubican. Quiero, transmitirle a todos los hermanos también como algo informativo referente a la parte de los aires acondicionados. Hay veces que hay hermanos que no les gusta el frío o que les dé el aire. Yo les sugiero buscar el lugar donde no le dé. ¿Sí? Hay otros que tienen mucho calor, otros que tienen más frío. Eso es difícil controlarlo. Otra situación que los hermanos también que manejan los aires, que muchos no lo saben, todos cuatro no lo podemos prender, porque si los prendemos todos cuatro cuando esté funcionando afuera lo de ProTemplo, se nos puede disparar como varias veces nos ha pasado y nos quedamos sin luz. Entonces, para evitar eso, solamente máximo trabajamos 3. Amén, para que todos lo sepan. También los hermanos que manejan los aires a veces no entienden esto. Coger y prender un aire y después al ratico volverlo a apagar y después volverlo a prender. Cada momento que usted lo prenda, eso consume mucha energía. Entonces lo prendemos y lo dejamos así. Amén. Para no evitar que lo prendo aquí y después lo apago allá. No se puede hacer eso porque eso consume demasiado energía en el momento de prenderlo. Entonces son cositas como para aprender, porque todo esto es economía y todo es el dinero de Dios, ¿cierto? El dinero de Dios hay que administrarlo bien con la ayuda del Señor. Entonces, para que de pronto todos estén informados, hermano, siento mucho calor, póngamelo aquí. Pues hermano, váyase donde esté soplando buenos aires y acomódese allí, porque de lo contrario es difícil. Amén. Bueno, vamos a leer entonces todos en esta mañana la palabra del Señor. Génesis 6, vamos a leerlo todos a una sola voz. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Amén, mis hermanos, pueden sentarse. Mire que leyendo este texto bíblico nos habla de una situación de crisis total en la humanidad. ¿Hasta dónde había llegado el ser humano? A tal punto que Dios le dio dolor, dice. Amén, se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Cuál era el pensamiento del hombre? Sus pensamientos eran de continuo a la maldad, a vivir en una vida contraria a la voluntad de Dios. Ese era el pensamiento. Y Dios en su sabiduría, porque dígame usted, ¿quién puede cuestionar a Dios? Si todo lo que hace es con sabiduría. Y aunque uno no lo entienda, todo lo que Dios hace y que uno humanamente lo ve como Dios, ¿qué va a hacer? Dios lo hace a favor de la misma humanidad. Amén. Porque hermanos, es muy doloroso ver a la humanidad
cómo se destruye. A nosotros, hermanos, que somos humanos, nos duele, yo les decía esta mañana, ver las noticias, ver a una mamá que envenena a sus hijos, busca el medio de matarlos, los envenena, y como ya no encontró lo que quería, ahora procede a apuñalarlos. Y unos niños, por ahí una hermana mostraba también una imagen de una madre maltratando a su niña. Eso causa, hermano, uy, y a uno le duele en el corazón porque uno tiene figuritas en su casa, hijos, nietos, y uno dicen la edad y uno dice, uy, como uno de mis nietos o como uno de mis hijos. Hermano, eso le da dolor a uno. ¿Usted se imagina en Dios ver a toda la humanidad en eso? Hermano, eso es terrible. Y Dios tomar esa decisión en el momento más crítico de la humanidad, donde se ve que si Dios lo dice es que no hay nada más que hacer por el hombre. Pero cuando mirando, como uno lo dice humanamente, ¿cierto, hermanos? Porque Dios se pone a la altura de nosotros para que nosotros entendamos. Mirando, y miró todo malo el hombre, sus pensamientos de continuo y mal, y cuando miró a un hombre, y ahí Dios vio las cosas diferentes. En ese hombre vio algo diferente, con un pensamiento diferente, con una conducta diferente. Y halló gracia en ese hombre. Halló gracia. Claro, es que lo que encontró en él no es algo que es el fruto de la bondad del hombre como sí, como tal. No, esa gracia que él tenía era algo que Dios le había dado a él, pero que la había conservado. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana, porque la Biblia también habla que así como en los días de Noé, es decir, está comparando lo que sucedió con lo que estamos viviendo, y que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Si en ese entonces habla de solamente un hombre donde halló gracia en él, porque hay que mirar el trasfondo, en él halló gracia en él. Yo hago una pregunta: en nuestros tiempos, ¿qué puede hallar Dios en nosotros si nos mira? ¿Qué va a hallar en nosotros? Eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero miramos entonces la traducción al lenguaje actual en el capítulo 6:8. Dice: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta, es decir, una persona totalmente diferente, con un comportamiento totalmente diferente. Y estas son las generaciones de Noé. Pero fíjese que de Noé habla que halló gracia en él. Y la Biblia habla de él y dice: es que Noé era un varón justo. Mire usted, era perfecto en sus generaciones, y hay algo que lo define todo. Porque esa gracia no era de algo humano, no. Lo define todo. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Pero nos habla no solamente de Noé, sino habla de una familia. Tuvo unos hijos, ¿cierto? Y da los nombres de los hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Ya nos habla no solamente de Noé, sino que nos habla de él y su familia.
cuando el Señor halló gracia en Noé, entonces ahora el Señor le dice: construye un arca donde va a ser salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros encontramos la gracia, porque todos lo hemos encontrado, encontrar a Jesucristo es encontrar la gracia de Dios? Usted ha encontrado la gracia de Dios. Usted y su familia gozan de la gracia de Dios. Y los que hemos encontrado la gracia, ahora tenemos la oportunidad de construir ¿el qué? El arca. Tenemos la oportunidad de construir el arca. ¿Y cómo vamos a construir el arca? Niños, ¿cómo vamos a construir el arca? ¿Qué es lo que dirige nuestros pasos? Dice el salmista: lámpara, repítalo. ¿Cierto? En el contexto nuestro, un Señor no nos va a decir: vaya, coja madera de gofer, la va a calafatear con brea, le harás tantos aposentos, tanto de altura, tanto de anchor. No, ahora nos dice: usted va a construir el arca, es decir, su salvación, porque esto significa salvación. Usted mismo va a fabricar, usted mismo va a construir la salvación, el arca donde usted y su familia van a ser salvos. Pero entonces, ¿cómo vamos a construir el arca, niños? ¿Por medio de qué? De la palabra, ¿cierto? Pero de la palabra, completemos la mejor, de la obediencia a la palabra. Esa palabrita cambia todo. Obediencia a la palabra. Amén. Entonces, ahora todos, la iglesia, tenemos la oportunidad de construir el arca a través de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y poder ser salvos juntamente con nuestra casa. Amén. Pero sabe una cosa, que hay un tiempo de construcción. Y en ese tiempo de construcción es ahí donde nosotros incluimos a nuestros hijos. Amén. Porque esto tarda la construcción. Y aunque hablamos de los tiempos de Noé, se terminaba una dispensación que Dios tenía con el ser humano y culminaba con un juicio. El juicio era el diluvio. Ese diluvio iba a terminar con toda la humanidad, pero solamente una familia que entró al arca y que la construyó, solamente una familia fue salva. Y el Señor comienza su proyecto porque halló gracia en un hombre, pero claro, el resultado después de toda la construcción, vemos que entró no solamente Noé, sino sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos. Sumamos ¿cuántas personas? Mire que Dios empezó un nuevo proyecto con la humanidad, con 8 personas. Y que vieron a Noé varón justo, bueno, perfecto delante de Dios. Otra vez Dios dando una oportunidad con la humanidad. Nosotros vivimos de una oportunidad también. Y la ubicación en el contexto nuestro es que ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde también estamos construyendo. Y podemos decir, de alguna manera, construimos el arca en la cual nuestra familia va a ser salva.
pero depende de lo que construyamos. Puede surgir una pregunta. ¿Qué vio Dios en Noé? Bueno, dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es esa gracia? Entonces podemos ver quién era Noé entonces, de dónde viene, cuál es su familia. Y empezamos a ver sus generaciones y marcamos desde el Génesis, desde los principios de la humanidad. Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno Caín y otro Abel. Ya saben la historia de los niños. ¿Qué pasó con Abel? ¿Qué le pasó a Abel? Su hermano lo mató. Cierto, Caín mató a su hermano Abel. Pero fíjense que en el proyecto de Dios, a Dios no lo sorprende nada, aunque el ser humano, porque inclusive en último momento, Dios trató con Caín. Lo vio perdido, lo vio en una dirección errónea cuando se presenta con una ofrenda para Jehová, y el Señor no se agradó de Caín ni se agradó de su ofrenda. Pero sabe que Caín vio eso, que Dios no se había agradado. Uno sabe cuando Dios se agrada de lo que uno hace. Y uno tiene que tener, hermanos, tener sensibilidad para reconocer que lo que yo dije no agradó a Dios, que lo que yo hice no agradó a Dios, que mi conducta no está agradando a Dios, y yo lo sé y Dios lo sabe. Pero Dios en su misericordia me dice, cambia. Y en el último instante, antes de que cometer un error fatal para su vida, el Señor le dice, bueno, ¿por qué te has enojado? Y el Señor le mira, esto fue palabra del mejor predicador de todos los tiempos. Hay gente que dice, no, si traen a tal predicador, no, a mí me gusta tal otro. Pero se le presentó Dios mismo y le dio un mensaje directo al corazón. Y le dijo, Caín, si tú haces el bien, serás enaltecido. Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta y él se va a enseñorear de ti. ¿Usted cree que después de ese mensaje muchas veces decimos, hermano, Dios me habló a mi corazón? Hermano, escuché ese mensaje que me llegó al alma. Pero después sigue haciendo lo mismo. No hay un cambio de conducta, de pensamiento. ¿Por qué el Señor quiso destruir la humanidad en ese tiempo de Noé? Porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Eso quiere decir que Dios insistentemente trataba con ellos, pero ellos insistían en el camino equivocado. Y mire que Dios se le apareció a tiempo para cambiarle su manera de pensar, y no cambió. Mire la tragedia, lo que sucedió. ¿Cuántos damos gloria al Señor Jesús? Entonces vemos que a Dios no lo sorprende nada, y después de eso, Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le concedió otro hijo. Estamos mirando de dónde viene esa gracia. ¿La gracia de quién? ¿Que halló en quién? En Noé. ¿De dónde viene? Entonces miramos que Sed es el hijo que ahora Dios le da a Adán y a Eva. Alabanzas al Señor. Pero a Sed también le nació un hijo. Entonces dice, ellos también formaron una familia y tuvo un hijo al cual llamó Enos.
Pero sabe que en ese tiempo de que cuando nace Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Eso marca la diferencia en esa generación. Familias interesadas en honrar, en exaltar, en darle lugar a su casa, a su familia, al Dios que les ama, al Dios que por todos los días extiende su mano de misericordia, al Dios que les provee, al Dios que los sostiene. Ahí comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y dice, y engendró hijos e hijas. Decían una familia, sino que resaltan mucho a ese varón, pero tuvieron muchos hijos e hijas. Alabanzas al Señor Jesús. Y Enos engendró a Cainán. Y este también formó una familia, engendró hijos e hijas, y engendró a Mahalael. Y Mahalael engendró, tuvo su familia, y engendró a Jared. Jared tuvo su familia y engendró a Enoc. Y después de que Enoc tuvo su familia, engendró a Matusalén. Amén. Pero de Enoc también resalta la Biblia de esa generación, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Es decir, había una continuidad generacional de una familia que amaba a Dios, que buscaba a Dios a pesar de las adversidades, porque en ese tiempo también habían cosas adversas para serles fieles a Dios, lo mismo que nosotros estamos viviendo en el contexto actual, pero fueron familias que permanecieron fieles. Y está hablando de Enoc, que caminó con Dios y el Señor lo levantó. Alabanzas al Señor Jesús. Enoc engendra a Matusalén. Matusalén también forma su familia. Engendró hijos e hijas. Y Matusalén engendra a Lamec. Y vivió Lamec 182 años cuando engendró un hijo, al cual llamó Noé. Mire, y ahora nos ubicamos en Noé. ¿Quién era Noé? Y dijo, cuando lo engendró, esto nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, ahora es donde ya nos ubicamos, donde engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y dentro de este orden generacional de esta familia, vamos a ubicarnos en esas tres familias. La primera, desde los inicios, cuando después de la muerte de Abel, Dios le da a Eva un hijo, el cual llamó a Sed, y este engendró a Enos, y es allí donde los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. La segunda que resalta es Enoc 4:24, donde caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y la tercera son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces ya comprendemos qué fue lo que halló en Noé. Esa gracia de Dios en ellos. Amén. Esa gracia de Dios en su vida. Y sabe que cuando hablamos de la parte de la genealogía, Lucas capítulo 3, desde el versículo 23 al 38, empieza a hablar de dónde viene Cristo, pero empieza de atrás hacia adelante. José
quién engendró a José, y así sucesivamente, y llega hasta Adán, porque es hacia atrás. Primero, quién engendró a Jesús, ¿cierto? Habla pues en la parte humana, ¿no? Genealogía. Aunque hablamos de Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero en la humanidad, amén, ¿de qué descendencia viene? Gloria al Señor. Y empieza de atrás hacia adelante. Y habla de José. Y termina en Adán. Alabanzas al Señor. Mire usted la línea generacional en la cual nos habla la palabra. Entonces podemos ver la gracia de Dios con Noé, la cual la Biblia habla de Noé como varón justo, perfecto en sus generaciones, donde Dios caminó con Noé. Esto habla, hermanos, de algo muy grande. Quiere decir que Dios siempre obedeció, alabanzas al Señor. Noé, perdón, siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni más honrado que él, dice otra versión. Se destacó en medio de su generación. Habla de Noé, habla que caminó con Dios, habla de su conducta, habla de sus pensamientos. Hombre justo. Amén. Entonces ya comprendemos lo que halló Dios en él en el momento en que iba a mandar juicio, en el momento en que se terminaba otra dispensación para el hombre. ¿Sabe, amados hermanos y amada iglesia? Estamos en los últimos segundos de la finalización de esta dispensación de la gracia. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Y la pregunta es, ¿qué haya Dios en nosotros si nos ve? ¿Qué haya Dios en nosotros si ve nuestra familia? Cuando alguien anda en la gracia de Dios, la respuesta es coherente. La propuesta que Dios le hace a Noé, Dios le habla y le presta atención. Inclina su oído para escuchar su voz. Porque hay veces que nosotros no entendemos bien porque estamos distraídos en muchas cosas. Nuestro pensamiento está enturbado en muchas cosas. Y a veces preguntamos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Porque no se presta la atención debida. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, uno tiene que estar su mente despejada. Alabanza al Señor, sus pensamientos claros y con mucha atención a lo que Dios está diciendo. Después de lo que Dios le dice a Noé, lo que va a hacer, le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo voy a destruir la tierra. Pero le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro, por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo, tercero. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, le dijo a Noé. Y mire lo que dice. Primero habló a él, pero ya aquí incluye la familia. Tú vas a construir el arca, pero en esa arca entrarás tú y toda tu casa, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermano, ¿sabe lo que quiere decir?
Usted no va a entrar solo. El propósito de Dios es que entre usted, su esposa y su familia. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que se quede ninguno. Por eso a veces parece una fórmula mágica cuando decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, aquí hay que comenzar creyéndole. Hay que ser coherentes. Si creemos en Dios, vamos a hallar su gracia en nosotros. Y esa gracia, mis hermanos, esa gracia a través de la enseñanza, alabanzas al Señor, a nuestros hijos, vamos a estar construyendo el arca en la cual ellos van a ser salvos. Alabanzas al Señor. Después de que el Señor le da los planos y dice que Él es el arquitecto y diseñador del arca, le da las medidas, le da los materiales, le da todo lo que se necesita para construirla. Y al final de todo ese labor, que según algunos historiadores hablan de 80, 100 años, algunos se quedan más en los 80 años en que dicen que tardó construyendo el arca. Fue el tiempo que Dios le dio para que lo haga, para que la construya. Él le dio un tiempo especial. Alabanzas al Señor Jesús, alabanzas al Señor. Y termina este capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Alabanzas al Señor. La pregunta en esta mañana puede ser: ¿estoy construyendo conforme a la medida que Dios me ha dado? Usted respóndase a sí mismo. Porque es conforme a la medida de Dios. No, yo eso no lo hago. Yo lo hago a mi manera. ¿Y a dónde está la medida? No, a mí me gusta así. ¿Y por qué lo quieres cambiar si el diseño de Dios es otro? No, que eso hay que dejar el fanatismo. Uno puede ser cristiano así y agradar a Dios. Esa es tu manera de pensar, pero no lo que enseña la Biblia. No, que yo vivo así, que yo hago esto, que yo hago lo otro. No importa nada, no pasa nada. Sí pasa, porque quiere decir que no estás construyendo bien. No, no es necesario. No podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos vivir como el mundo vive. Cuidado, eso no enseña la palabra. No estás edificando como la palabra de Dios lo dice. Recuérdate que Noé, dice la Biblia, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué halló Dios en Noé? Gracia. Gracia quiere decir que tenía de Dios en su vida. Caminó Noé con Dios, hombre justo, hombre perfecto, hombre temeroso de Dios. Entonces yo reflexioné y dije, entonces, uno, sencillo, obedecer a Dios es caminar con Él. Sencillo. Hermano, sencillo. Yo hago una pregunta fácil. ¿Cuántos caminamos con Dios en esta mañana? Una pregunta muy fácil. Porque obedecer a Dios es caminar con Él. Y de Noé dice que caminó con Dios. Saqué otra reflexión. Si decimos que tenemos gracia de Dios, vivir la gracia de Dios es vivir una vida en obediencia a su palabra.
Vivir la gracia de Dios quiere decir que no hay resentimientos. Vivir la gracia de Dios no hay amargura. Vivir la gracia de Dios quiere decir que no hay dedo acusador. Vivir la gracia de Dios quiere decir que no hay crítica. Porque el que vive la gracia edifica. Vivir la gracia de Dios, gozarnos en esa gracia, deleitarnos en esa gracia, es vivir conforme a la obediencia a su palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? Alabanzas al Señor. Entonces miramos lo que cada una de estas tres familias en su generación hicieron. Alabanzas al Señor. Con la familia de Adán y Eva, y en el caso de Sed, donde empezaron a invocar los hombres a Jehová. Seguramente había una enseñanza. Amén. Había una enseñanza de quién era Dios, por eso se presentan ambos con ofrendas para Dios, pero hubo uno que no lo hizo conforme a la enseñanza, lo hizo como él quiso. Y uno cree, no, a Dios se agrada así, de esta manera. No es así. En los tiempos de Enoc, alabanzas al Señor, habla de Matusalén, que le enseñó a él y a su familia en esta generación. Y los resultados de esa enseñanza fue que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Alabanzas al Señor. Y en los tiempos de Lamec, que tiene a su hijo Noé, nos imaginamos esa familia. Un varón justo, perfecto en sus generaciones. Quiere decir que ese hombre, los resultados de caminar también con Dios, es porque hubo una familia que le transmitió esa enseñanza. Pero ahora vemos a Noé construyendo el arca y transmitiéndole la enseñanza a sus hijos y a la esposa de sus hijos. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Podemos entonces pensar que en todo el tiempo de construcción hubo un tiempo de enseñanza, un tiempo de edificación, un tiempo donde estaba transmitiendo a través de lo que hacía una enseñanza a su familia. ¿Y tú por qué haces eso, papá? Eso no dice la Biblia. No, es que esto me lo mandó Dios. Y Dios nos ha dicho así. Lo harás de esta manera, lo harás de esta otra. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Pedro dice que tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Queda registrado en la palabra de Dios una familia conformada por 8 personas. Dios las guardó del juicio venidero. ¿Usted se imagina de lo que nos está guardando Dios? Pero vemos entonces en un Noé que tuvo en cuenta el diseño, tuvo en cuenta las orientaciones, tuvo en cuenta la palabra de Dios, tuvo en cuenta los materiales, tuvo en cuenta la orden que Dios le había dado. Alabanzas al Señor, para construir esa arca donde él y su familia iban a ser salvos. El cómo construir el arca lo encontramos en la palabra de Dios. El cómo es que yo puedo ser salvo. Está todo para que nosotros seamos salvos. Tenemos toda su gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios inmerecido, pero Dios nos lo da por su amor y su misericordia. El cómo construir el arca, amén, es símbolo de la palabra, el cual nos enseña, alabanzas al Señor, cómo ser salvos. Pero surge una pregunta en esta mañana para todos. Amado y querido hermano,
¿Qué estamos construyendo? ¿Qué usamos para construir el arca? ¿Mis conceptos? ¿Mis argumentos? ¿Mi manera de pensar? ¿O estoy usando lo que Dios insistentemente, cada vez que es predicada su palabra, me habla a través de ella y me dice: estás construyendo mal? ¿Usted no ha sentido que cuando Dios le dice que estás construyendo mal, uno siente y dice: Dios mío, perdóname, ¿cómo cometí ese error? Pero dice el Señor, nos ubicamos otra vez en los tiempos de Caín, donde dice: bueno, pero si haces el bien, vas a ser enaltecido. Si haces el bien, tu familia va a surgir. Si haces el bien, vas a tener una esposa ideal. Si haces el bien, tus hijos van a ser de gran ejemplo. Tus hijos van a alabar, adorar y exaltar al Señor. Si haces el bien, toda tu familia va a ser salva. Y si no, mira las noticias. Hermano, después de que me dan ese mensaje, mira la noticia, mira dónde está la sociedad. Mira dónde están los niños, lo que están haciendo con los niños. ¿No te duele eso, hermanos? ¿A dónde los están llevando? ¿No te das cuenta lo que está sucediendo con la juventud de estos días? Míralos en las esquinas, ven temprano a las 4 o 5 de la mañana, acabados por el alcohol, la drogadicción. Esas son hijos de familias que están sin esperanza. Pero tú, mi hermano, tienes la gracia. Has encontrado a Cristo. El que ha encontrado a Cristo ha encontrado la gracia inmerecida de Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de poder construir una familia para la gloria de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estamos peleando contra el viento, no estamos haciendo nada. Pero en esta mañana, no sé si tú puedes decir: hermano, yo creo que voy a cambiar de pensamiento. Usted con su esposa allí, hermano, ¿qué cosas usted ven que Dios les está diciendo? No lo estás haciendo bien, pero si haces el bien, vas a ser enaltecido. Vas a ser enaltecido. Familia, Cristo tiene cosas grandes para ustedes. En esta mañana hay misericordia de Dios. En esta mañana hay bendición de Dios en abundancia. Hay algo que no estamos haciendo bien. Este es el momento oportuno. Mira lo que decíamos en esta mañana. Hay libertad para entrar al lugar santísimo. No hay impedimento. La iglesia ya no tiene impedimentos. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se desgarró de arriba abajo para tener libre acceso a la presencia de Dios. Si hay un hogar en esta familia, en esta mañana hay familias que necesitan de Cristo, coja de la mano a su esposa y dígale: hermanos, dígale, vamos a construir conforme a la palabra de Dios. ¿Tiene su esposa ahí al lado? O la esposa, al esposo, el que lleve la iniciativa. Dígale: esposo o esposa, vamos a construir nuestra casa conforme a la palabra de Dios. ¿Será que podemos hacerlo? Qué bueno que usted pueda levantarse con su familia y venga a la presencia del Señor en esta mañana. Aquí está nuestro Dios. Su presencia es real en medio nuestro. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Dios sigue insistiendo. Dios sigue llamando las familias, los hogares.
El proyecto de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el proyecto de Dios? Que tú y tu casa sean salvos. Y el Señor dice: cree en esa gracia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya no voy a construir como antes construía, porque ¿de qué vale edificar sin Dios, no teniéndole en cuenta? ¿De qué vale edificar con mis argumentos, mis pensamientos, mi manera de pensar? No, eso es fanatismo, eso no. Eso ya no se hace. ¿Cómo así que ya no se hace? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece firme, dice el Señor. Nadie la puede negociar, no cambia. Su palabra sigue siendo firme.